Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema recta tangente a una circunferencia. Una recta tangente a una circunferencia siempre va a ser perpendicular al radio de esta circunferencia en su punto de tangencia. Si nosotros vemos acá en este dibujo, el segmento R, que es el radio de la circunferencia, el segmento H, que es el segmento que va desde el punto central de la circunferencia hasta un punto en cualquier recta, y el segmento D, que va desde el punto de tangencia de la circunferencia hasta ese punto cualquiera en la recta. Esos tres puntos, si nosotros los unimos, van a formar un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo eh, se forma acá un ángulo de 90 en el punto de tangencia. Siempre recordemos que en el punto de tangencia es donde se va a formar el ángulo de 90. Ahora, para poder determinar alguna medida, por ejemplo, la de H, la del segmento D o la del segmento R, vamos a acudir al teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener dos medidas y nos va a faltar una de ellas. El segmento de Pitágoras eh, nos hablaba de la hipotenusa al cuadrado, que eso era igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, si nosotros formulamos el teorema de Pitágoras con respecto al triangulito que se formó acá, nos quedaría de la siguiente manera. Hipotenusa sería h, entonces quedaría como h al cuadrado es igual, y los catetos serían el segmento R y el segmento D, entonces quedaría como R al cuadrado más D al cuadrado. Si nosotros despejamos cualquiera de las otras variables, por ejemplo, para despejar R, nos quedaría que R al cuadrado es igual a H al cuadrado menos D al cuadrado, o bien para despejar D quedaría eh, h al cuadrado menos r al cuadrado. Si nosotros queremos encontrar h, en este caso, lo único que tendríamos que hacer es colocar en raíz cuadrada esto que está acá, para que nos quede como esto de abajo. Ahora, si nosotros lo que queremos es encontrar r, nosotros con esto que está acá despejado, vamos a meter en raíz cuadrada ese h al cuadrado menos d al cuadrado, para que nos quede como esto que está acá abajo. Ahora, si nosotros queremos encontrar d, lo único que tendríamos que hacer es colocar esto en raíz cuadrada, para que nos quede de esta manera. Raíz cuadrada de h al cuadrado menos r al cuadrado. Ahora sí, teniendo esto claro, el teorema de Pitágoras, vamos a proceder a resolver unos ejercicios. Entonces vamos a poner en práctica lo aprendido. El ejercicio número uno dice que consideremos la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O, en el cual el eje X es tangente en A la circunferencia C. Recordemos que es que el eje X sea tangente a la circunferencia. Significa que el eje X, esta línea horizontal, va a tocar solo una vez a la circunferencia y nos están diciendo que es en el punto A. Por lo tanto, en el punto A con respecto al radio se va a formar un ángulo acá, un ángulo de 90 grados. Ahora, si nosotros vemos que de O a A y de A a B y de A a O, si unimos esos puntos, podemos formar acá un triángulo rectángulo. Entonces, si yo dibujo ese triángulo rectángulo acá, acá está A, acá está B y acá abajo está O, teniendo acá el ángulo de 90 grados, podríamos formular el teorema de Pitágoras, pero ocupamos ciertos datos. Viéndolo aquí de impresión, podríamos determinar la medida del segmento AB, o sea, con la distancia desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo podríamos hacer eso? Vea que acá tenemos las coordenadas del punto B y la coordenada del punto A con respecto al eje X. Entonces lo que yo voy a hacer es restar la coordenada de B menos la coordenada de A. Si nosotros hacemos eso,
obtenemos que ese resultado es 15. Por lo tanto, el segmento AB va a medir 15. Ahora, abajo nos dicen que de acuerdo con la información anterior, si OB mide 17, o sea, desde O hasta B mide 17, ¿cuál es la medida o el valor de OA? Y OA lo vamos a poner como X. Ahora, conociendo el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que los segmentos que conforman el ángulo de 90, o sea, este que está acá, van a llamarse catetos, y el que está opuesto al ángulo de 90, o sea, al frente, va a llamarse hipotenusa. Entonces, si nosotros analizamos el teorema de Pitágoras o ese triángulo rectángulo, podemos determinar que nos están dando la hipotenusa, que sería 17, uno de los catetos, y nos está faltando otro de los catetos. Y había una fórmula que eh, nos decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Como nos falta uno de los catetos, nosotros tenemos que despejar una c. Entonces, para poder despejar, lo que hacemos es pasar una de la c a restar a la hipotenusa al cuadrado, quedándonos de esta forma: c cuadrado es igual a h cuadrado menos c cuadrado. Y para determinar lo que sería el cateto, basta con meter raíz cuadrada en ambos sentidos. Y nos quedaría de la siguiente manera: c es igual a raíz cuadrada de h al cuadrado menos c al cuadrado. Entonces, en este caso, x es el cateto que nos está faltando, y si nosotros colocamos raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, que sería 17, menos el otro cateto al cuadrado, y colocamos esto que está en calculadora, nos va a dar la medida de x. Y la medida de x es la medida del cateto que falta. Y ese cateto que falta es el valor de OA. Entonces, si yo coloco eso en calculadora, me da como resultado 8. Por lo tanto, OA va a ser 8. Recordemos que el examen es de selección única. Por lo tanto, van a aparecer 4 opciones, donde en una de las 4 va a aparecer este valor de acá. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Considere la siguiente circunferencia C de centro P y las rectas M y N, representadas en un sistema de coordenadas cartesianas. Veamos que acá nos dan el eje Y, el eje X, una circunferencia de centro P, que la circunferencia se llama C, nos dan la recta M y la recta N. Y además nos dan una información acá resaltada en un cuadrito que dice N, dos rayitas verticales y una X. ¿Qué significaba estas rectas verticales? Que son paralelas. Entonces nos están diciendo que la recta N y el eje X van a ser paralelos, o sea, siguen la misma dirección. Y si lo vemos acá, son como los rieles de un tren, nunca se van a tocar. Ahora, nos dicen que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de PB? Y PB, voy a resaltarlo con verde, es esto que está acá. Esto sería la medida de PB. Le voy a poner que eso en verde es lo que vamos a buscar. Ahora, si nosotros vemos para encontrar PB, acá en el punto A, la recta N es tangente a la circunferencia en el punto A, por lo tanto podemos formar un ángulo de 90, pero también el eje X es perpendicular a la circunferencia, bueno, al radio de la circunferencia. ¿Por qué? Porque es tangente a la misma en el punto D. Entonces, veamos acá que esto sería el radio de una circunferencia, pero esto de arriba también va a ser un radio de una circunferencia. ¿Cuánto mide ese radio de la circunferencia? Lo mismo que mide desde 0 hasta 16. Entonces ya sabemos que el radio va a medir 16. Por lo tanto, el radio de arriba va a tener como medida 16. Ahora, yo necesito determinar la medida desde A hasta B. Pero veamos que la medida desde A hasta B es lo mismo que decir la medida desde menos 30 hasta 0. Y la distancia desde 0 hasta menos 30 sería 30.
Por lo tanto, el AB va a ser 30. Y si vemos acá, nosotros acá podemos formular un triángulo rectángulo, donde en ese triángulo rectángulo lo que nos está faltando es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es la que está frente al ángulo de 90. Y nosotros tenemos que de A a P mide 16, que era el radio de la circunferencia, y de A a B, que mide 30. Y lo que nos falta es PB, que es la medida que está ahí en verde. Ahora, como lo que nos falta es una hipotenusa, para averiguar la hipotenusa era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, hipotenusa al ser x sería x es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y todo dentro de una raíz cuadrada. Si nosotros colocamos eso en calculadora, eso nos daría 34. Por lo tanto, la medida de PB va a ser 34. Y esta sería la respuesta correcta al ejercicio. Ahora vamos a proceder a hacer otro ejercicio, el ejercicio número 3. Este ejercicio nos dice, considere la siguiente representación gráfica en la cual la circunferencia P de centro Q y la circunferencia C de centro M son tangentes en el punto B y el eje X es tangente a C en el punto A. Veamos que nos dicen que las dos circunferencias son tangentes. ¿Qué significa eso? Que las circunferencias se tocan solo en un único punto y en este caso es en el punto B. Y además nos dicen que el eje X es tangente a la circunferencia C en el punto A. Y eso significa que en la circunferencia C, el eje X con respecto al radio de esa circunferencia se va a formar un ángulo de 90 grados. Vean que acá en un cuadrito nos dicen M una rayita, B otra rayita y Q. ¿Qué significa esto? Que son puntos colineales. O sea que yo puedo trazar bien una línea recta que va desde el punto M, pase por el punto B y llegue hasta el punto Q. Y nos dan una información abajo que dice que de acuerdo con la información anterior, si AQ es 84, o sea, esta medida de acá arriba, AQ es 84 y MQ 91, o sea, desde M hasta el punto Q es 91, ¿cuál es la medida del radio de P? O sea, el radio de la circunferencia grande. Entonces, para el radio de la circunferencia grande, yo le voy a poner una R mayúscula. Ahora, veamos que acá se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo está conformado por los puntos A, M y Q. Sabemos que de A a Q mide 84, MQ 91 y AM no lo tenemos, que en este caso es el radio pequeño de la circunferencia C. Ahora, si yo utilizo el teorema de Pitágoras, en este caso hay que buscar un cateto. Y el teorema ya resumido nos decía que hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, todo dentro de una raíz, me va a dar el valor del cateto. Yo puedo determinar el radio de la circunferencia pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque vean que lo que nos están preguntando acá es el radio de la circunferencia P. Y el radio de la circunferencia P es la medida desde Q hasta B. Entonces, si yo determino quién es el radio pequeño, en este caso voy a cambiar marcador acá. Si yo determino esta medida que está acá en rojo, también determino la medida desde M hasta el punto B. Entonces, sabemos que si a 91 le quitamos el radio pequeño, que sería el de la circunferencia C, vamos a obtener el radio de la circunferencia grande. Entonces, yo voy a proceder a determinar el radio pequeño con este triángulo rectángulo de acá. Ahora, el cateto sería R, que es lo que vamos a averiguar, y la hipotenusa en este caso es 91. Entonces, a 91 al cuadrado hay que restarle 84 al cuadrado
y meterlo todo dentro de una raíz cuadrada para determinar cuánto es el radio de la circunferencia C, la circunferencia pequeñita. En este caso nos da 35. Entonces, al ya determinar que el radio de la circunferencia C es 35, nosotros podríamos decir que el radio grande, o sea, el radio de la circunferencia P, que nosotros colocamos ahí en verde, sería a 91 restarle el radio pequeño. Por lo tanto, tenemos que el radio grande sería 91 menos 35. Y a 91 le restamos 35. Esto da como resultado 56. Por lo tanto, el radio de la circunferencia P va a ser 56. Y esta sería la respuesta a dicho ejercicio. Ahora vamos a proceder a realizar un último ejemplo. Este dice que consideremos la siguiente representación gráfica. Dice que P es el punto tangencial de C con M y O es el centro de la circunferencia. Vean que nos dan la recta M, la recta S, nos dan una circunferencia C de centro O y nos dan un punto P, que es el punto tangencial de la circunferencia con la recta M. Y acá nos ponen que con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. En la número 1 nos dicen que con certeza el radio OP es perpendicular a la recta S, y en la segunda, con certeza, el radio OP es perpendicular a la recta M. Cuando nos dicen que con certeza es que siempre se va a cumplir. Y para que un radio sea perpendicular a una recta, en este caso, la recta tiene que ser estrictamente tangente a la circunferencia. ¿Para qué? Para que esta recta con respecto al radio formen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si vemos este dibujo de acá arriba, la recta M es tangente y la recta S es secante. En este caso, la primera proposición es falsa. ¿Por qué? Porque la recta S no es tangente. Pero la segunda proposición sí es verdadera. Porque al ser una recta tangente siempre va a ser la recta perpendicular al radio de dicha circunferencia. Entonces, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Solo la proposición 2. Y hasta acá llega este video.